Repito la pregunta, ¿qué es una ecuación diferencial? Pues yo creo que es un sistema definido a través de cómo es su cambio en el tiempo y la condición inicial que tiene. Ok, pero eso también aplica para los sistemas discretos, ¿no? Como para las redes booleanas. Ok, También, entonces ajá. es un sistema con una variable continua, Uh-huh. este, Con una o más. y una o más variables continuas, y en el de que su derivada o su cambio continuo está definido con respecto a alguna función y igual tiene su condición inicial. ¿Y esa función es función de qué? Es una función de la variable o también puede ser de la variable y del tiempo que estemos considerando. Exactamente, eso es la clave, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos ahorita, vamos a ver. Ups. Entonces, bueno, aquí siempre tengo que hacer este mismo chiste que solo a mí me da risa, pero a diferencia de los modelos anteriores, lo que estábamos viendo sistemas dinámicos discretos, en este caso vamos a empezar a ver sistemas continuos, donde vamos a trabajar en el sentido de los reales. Entonces, tanto para nuestra variable de estado, ¿sí? Eso es como una diferencia crucial a los sistemas dinámicos discretos. En nuestra variable de estado está en los reales, si tenemos n variables, pues van a estar en Rn, y el tiempo también va a ser una variable continua, es decir, también va a estar definida en los reales. Entonces, con esto vamos a dejar atrás el mundo discreto, en particular el mundo booleano. Entonces, de las primeras cosas que me gusta mucho discutir con ustedes alumnos, sobre todo después de haber visto un módulo completo sobre redes booleanas, podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿de dónde salen las compuertas lógicas? Eso es un poco lo que comentábamos hace un momento, de cuáles son las limitaciones de asumir a priori que tenemos operadores lógicos que regulan las interacciones entre los componentes de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, en este artículo, que no se los dejé leer porque ya hubiera sido un exceso, bueno, en esta colección de artículos, de hecho, del grupo del Uri Alon en Israel, es un artículo pues ya bastante viejo, pero a mí me parece preciosísimo, en donde justamente evalúan qué tipo de compuertas o qué tipo de redes genéticas modeladas de una forma mecanicista, es decir, con ecuaciones diferenciales y continuos, con parámetros, ahorita vamos a ver eso con más cuidado, qué tipo de encarnaciones o realizaciones de ese sistema biológico es capaz de producir las compuertas lógicas. Entonces, es una pregunta muy natural, ¿no? O sea, ¿por qué habríamos que asumir a priori que si yo tengo un gen A y un gen B, cuando se juntan para regular a un gen C, van a hacerlo como una compuerta lógica? Eso no es nada obvio, porque es una propiedad que podría o tendría que emerger de las interacciones entre los factores transcripcionales, por ejemplo, y los elementos regulatorios en promotor o cromatina y demás. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar al respecto? Tal vez si todavía hay biólogos sintéticos por acá, es un momento de comentar al respecto. O sea, esto es un problema interesante porque, bueno, como saben, y creo que ya hemos mencionado en la introducción de este curso, la biología de sistemas va muy de la mano con la biología sintética, en el sentido de que empezó a cobrar muchísimo auge cuando nació la necesidad de modelar circuitos genéticos para diseñar, pues sí, por ejemplo, una bacteria que secrete algún fármaco en respuesta a algún marcador de cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, se antojaba mucho que la analogía entre compuertas lógicas y circuitos, o sea, compuertas lógicas como se utilizan en ingeniería eléctrica y electrónica, por ejemplo, y circuitos genéticos, pues fuera así directo, ¿no?
O sea, hubiera sido fantástico que así fuera, pero realmente no es tan trivial responder esa pregunta, porque tendremos que ver en qué momento realmente, o sea, qué tipo de interacciones bioquímicas tiene que haber, por ejemplo, entre factores de transcripción y promotores para que realmente solamente haya expresión del gen C en este caso, si están las dos presentes en su concentración máxima, ¿no? Entonces, pues esto es una de las preguntas que se pueden abordar con modelos continuos. No vamos a entrar ahora mucho más en detalle porque pues, es un curso express del curso introductorio, pero es uno de los temas interesantes que se pueden abordar con modelos, con ecuaciones diferenciales, pero no con modelos booleanos. Quiero resaltar esto porque cuando nosotros hacemos modelos matemáticos, es importantísimo que logremos distinguir entre lo que asumimos a priori, o sea, lo que le metemos a un modelo matemático por construcción, y lo que recuperamos a posteriori, o sea, las propiedades emergentes de las reglas del juego que le metimos a nuestro sistema. Entonces, esto es un ejemplo bien claro. O sea, nosotros no podemos con un modelo booleano preguntarnos de dónde salen las compuertas lógicas porque están incorporadas en el modelo por construcción, ¿sí? Entonces, no podemos preguntarnos de dónde salen porque nosotros se las metimos al modelo por construcción. Entonces, otra pregunta que no podemos responder con modelos booleanos es, por ejemplo, o sea, decimos, cámara, los cambios fenotípicos o los cambios en niveles de expresión son o pueden ser abruptas. ¿Pero por qué? O sea, ¿bajo qué condiciones los cambios en estado son abruptas y bajo qué condiciones no? Y más en particular, ¿cómo se traducen cambios graduales, por ejemplo, en el ambiente o en el microambiente o en una hormona o en una citocina proinflamatoria, como en el caso del modelo de Mariana Esther que hemos estado platicando? ¿Cómo se traduce un cambio continuo en la concentración de una biomolécula en un cambio abrupto en el fenotipo o en los niveles de expresión de un marcador? Entonces, otra vez, no podemos responder esta pregunta con modelos booleanos porque ahí por construcción asumimos a priori que los cambios son abruptos y que las concentraciones, por ejemplo, están también en una, ya sea en una concentración baja, 0 o alta, 1, ¿correcto? ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Profesor, sí, adelante. Entonces, bueno, yo a veces he leído que en artículos donde hacen modelación booleana, luego comprueban su modelo discreto haciéndolo ahora continuo con una ecuación diferencial. Entonces, sí. ¿Cuál sería el propósito de mantener la red discreta si funcionaría mejor con ecuaciones diferenciales? Eso es una pregunta excelente y la verdad es que no sé por qué lo hacen. Bueno, sí lo sé, no estoy siendo injusta, sí lo sé. De hecho, en el artículo que analizamos previo a la práctica de Juanito, el de Arabidopsis y Meristemos y no sé qué, ahí justamente hay todo un apartado que nos saltamos por eso mismo, ¿no, Mario? Es justo a lo que te refieres. Quiero decir dos cosas. Lo primero, va a ser más evidente conforme avancemos, pero el tipo de modelos continuos que vamos a ver en este curso son modelos mecanicistas. ¿A qué se refiere con eso? Que lo que representamos con las ecuaciones diferenciales son los mecanismos de interacción entre moléculas. Eso se contrapone a algo que se llama modelos fenomenológicos. Los modelos fenomenológicos, como por ejemplo lo son las ecuaciones de Glass, que vieron, creo que eran ecuaciones de Glass u otras formas de hacer continuo un modelo booleano, son representaciones suaves, es decir, con ecuaciones diferenciales de cambios abruptos. Pero otra vez tenemos este mismo problema. Están por construcción, se asume que los cambios en las variables de estado son abruptos y casi, o sea, cuando decimos casi es de una forma muy
coloquial de decir, en el límite son binarios, ¿sí? O sea, entonces esa es la gran diferencia. Entonces, ¿por qué hacen eso en esos tipos de modelos que son fenomenológicos? Pues porque hay preguntas o algunos tipos de análisis, como por ejemplo análisis de bifurcación, que vamos a ver más adelante, que no se pueden hacer con un modelo discreto. Entonces, pues varios de los juguetes, digamos, que podemos utilizar para analizar ecuaciones diferenciales no se pueden utilizar para modelos booleanos y por eso a veces resulta cómodo o útil traducir un modelo booleano a ecuaciones diferenciales, pero de forma fenomenológica, en contraposición de construir modelos mecanicistas como lo vamos a hacer acá, ¿va? Esto igual va a quedar más claro conforme vayamos avanzando, quizás con el primer ejemplo incluso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a poner las reglas del juego. Una de las cosas bien bonitas cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales, con modelos mecanicistas, o sea, basados en mecanismos, repito, con ecuaciones diferenciales, es que vamos a empezar a meterle un poquito más de detalle a lo que estamos representando en nuestro sistema biológico. Entonces, no sé si puedo escribir aquí. ¿Alguien sabe? Perdón, siempre... bueno, ok. Voy a... Entonces, anteriormente, el tipo de redes que dibujábamos y que después representábamos matemáticamente, lucían algo así como, bueno, A inhibe a B y luego C induce a A y tal vez B induce a C, ¿no? Y tal vez C, algo así, ¿correcto? Entonces, ya con esta información era suficiente para nosotros para decir, bueno, pues a ver, el tiempo t más 1 es igual a bla, 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 b al tiempo t más 1, bla, 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 bla. Cuando nosotros hacemos modelos con ecuaciones diferenciales, necesitamos ir un poquito más allá. O sea, aquí, por ejemplo, no sé, b sería no A y no C, ¿no? Por ejemplo. Con ecuaciones diferenciales necesitamos ir un paso más allá. Necesitamos preguntarnos la regulación de A sobre B, ¿cómo es? Lo que está haciendo es, entonces para eso lo primero que nos preguntamos es cuáles son los procesos esenciales que van a afectar la tasa de cambio, o sea, que cambien las concentraciones de mis variables de estado, ¿correcto? Entonces, lo más esencial de todo es que a una, o lo mínimo que le puede pasar a, por ejemplo, mi molécula B de biomolécula, es que, pues como todo en esta vida, puede producirse o nacer y puede morir o desaparecer, ¿correcto? Entonces, uno puede decir que a cualquier objeto biológico, estas son las dos cosas que le pueden suceder. Va a haber un proceso que va a aumentar, ¿sí? Afectar positivamente la concentración. Ahora ya vamos a hablar de concentraciones, ¿no? O sea, B ahora ya es un número real positivo. Y un proceso que va a afectar que disminuya. Entonces, ¿quién me puede dar ejemplos de entes biológicos y procesos que afecten su producción o su degradación? ¿Quién me dice un ejemplo? Tanto de la biomolécula como del proceso. Mientras yo borro el modelo booleano.
Hablen, por favor. A ver. Cualquier sistema biológico. Sí, cualquier sistema biológico, lo que se les ocurra. Pues yo sé que en plantas, si las sometes a estrés por sequía, digamos, comienza la producción de ácido abscísico y luego, conforme se da la respuesta a estrés, en un tiempo determinado disminuye la concentración de ácido abscísico. Ok, entonces digamos B es ácido abscísico, ¿no? Y entonces dijiste dos palabras. Uno puede aumentar su concentración y puede disminuir su concentración y aumenta en respuesta a algún tipo de estrés, ¿correcto? ¿Sí? ¿Te seguí bien? ¿Entendí bien? Sí, sí, sí. Entonces, esto es un fantástico ejemplo. E de estrés. Vamos a poner nombre y apellido a nuestra molécula B. Vamos a decir que es ácido abscísico y tiene dos procesos que afectan su concentración. El primero es una producción, que podría ser una tasa de síntesis, que es una función del estrés que hay, y una función de degradación, ¿no? Que podría ser natural o porque la planta muere o lo que sea, que es independiente del estrés. Entonces, que cuando no hay estrés, pues va a haber más degradación, ¿correcto? Entonces, esto es nuestro primer elemento o nuestras primeras reglas del juego. Queremos identificar cuáles son los procesos esenciales que van a regular la concentración de nuestra molécula, porque si yo esta lo voy a llamar reacción de producción y esta reacción de degradación, ya desde aquí yo puedo decir, voy a empezar a escribir mi primer sistema, primera ecuación diferencial. Puedo yo ya desde ahora decir que la tasa de cambio del ácido abscísico, ¿sí? O sea, la derivada del ácido abscísico en el tiempo es igual a es afectado positivamente por alguna reacción de producción y negativamente por una reacción de degradación, donde estos dos pueden ser alguna función que ahorita vamos a describir. ¿Sí? Hasta ahora, ¿esto queda claro? O sea, si yo tengo, es lo que acaba de decir su compañero Mario, ¿correcto? O sea, si yo tengo ácido abscísico, va a cambiar, o sea, su derivada va a aumentar cuando va a crecer, pues, cuando hay una reacción de producción, un evento de producción, que en este caso es fomentado por E, estrés, y va a disminuir cuando hay degradación, lo cual vamos a representar por una reacción de degradación. Otro ejemplo, viéndonos menos moleculares o de plantas, incluso si yo, imagínense que tengo una cajita en casa y entonces, y tengo, bueno, le voy a poner, no sé, azúcar aquí adentro. Entonces lo que va a suceder es que si hay hormigas cerca, porque creo que no tengo, bueno, esto se supone que son hormigas. Entonces va a haber, supongamos que es una caja que solamente tiene una entrada y una vez que entran se quedan pegados acá. Perdón, es un experimento muy cruel, ¿ok? Pero solo para ilustrar. Entonces, digamos, va a haber una tasa de, si yo lo que quiero medir es la cantidad o la tasa de cambio de hormigas en el tiempo, hormigas dentro de la caja, ¿sí? Entonces, esto va a ser afectado positivamente por la tasa de entrada, o sea, qué tanto entran a la caja, ¿no? Tal vez se van a reproducir aquí adentro, ¿no?
por una constante, por una tasa de reproducción, y pues si ya no, y bueno, y van a ser afectados negativamente por una tasa de muerte, ¿no? Tal vez acá también mueran, y por una tasa de salida, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces, si yo quiero entender cuál es la concentración, la cantidad de hormigas en mi caja, lo que necesito conocer son los procesos o los mecanismos que subyacen o que regulan esta variable, ¿sí? A eso es a lo que nos referimos con modelos mecanicistas. Lo que vamos a representar con nuestros modelos matemáticos es, vamos a construir nuestras funciones F que gobiernan la dinámica de mi variable de estado, o sea, la derivada o la tasa de cambio de mi variable de estado. Vamos a construir esta función por medio de representar los mecanismos o los procesos que afectan esta tasa de cambio. Entonces, simplemente decimos, pues a ver, ¿qué es lo que lo afecta positivamente? Ah, pues que entren, que se reproduzcan. ¿Y qué es lo que afecta negativamente? Bueno, pues que mueran o que salgan, ¿correcto? Ahora, pues hasta acá todo el mundo me está siguiendo. Sí. Fantástico. Entonces, ahora, también antes de pasar de regreso a nuestras diapositivas, bueno, vamos directo y sin escalas porque tenemos poco tiempo. Entonces, lo que vamos a necesitar para empezar a construir estos modelos es cuáles son los bloques, como los bloques de Lego o elementos esenciales que vamos a utilizar para construir nuestros sistemas biológicos. Entonces, lo primero es, bueno, vamos a identificar, igual que en los modelos booleanos, cuáles son las variables de mi sistema que vamos a representar como los nodos de la red. Y luego vamos a buscar también cuáles son los procesos o reacciones que vamos a representar con flechas que van a afectar la tasa de cambio o el cambio, la dinámica de mis variables de estado. Entonces, del tipo de variable, pues podemos, a veces es muy útil distinguir entre variables que son observables y aquellas que no lo son. Entonces, por eso a mí me gusta distinguir desde el bien inicio, cuando planteamos un modelo, ponerle una estrellita o lo que sea, lo que ustedes quieran, una tachuela, así le decía una alumna mía, aquel subconjunto de variables que son observables, que son directamente medibles, para los cuales tenemos datos experimentales, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, quizás en el modelo de hormigas, no sé, son como las hormigas de Schrödinger, que no podemos ver si están o no en la caja, pero sí podemos medir lo que está fuera de la caja, ¿correcto? Entonces, en ese caso, las variables medibles, que son las salidas del sistema, las podemos marcar con una estrellita. Luego tenemos las reacciones. Entonces, reacciones hay de muchos tipos. Ahorita les hablo sobre estos otros tres bloquecillos. Bueno, de una vez. No, mejor primero les cuento las reacciones. Entonces, las reacciones más esenciales que pueda haber en casi cualquier sistema biológico, si no es que en cualquiera, pues es producción o nacimiento y degradación o muerte, ¿no? O sea, cualquier, no sé, un árbol pues crece y luego muere, aves en una isla migran y emigran, hormigas en una caja entran y salen, un gen aumenta su expresión y luego disminuye, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos reacciones son las más esenciales de todas y vamos a encontrarlas, yo creo que en la inmensa mayoría de sistemas biológicos que vamos a modelar. A menos de que, por ejemplo, asumamos que en cierta escala de tiempo no va a haber degradación o no va a haber
muerte o no va a haber producción, pero eso son como cuestiones aparte. Luego también podemos tener reacciones de transformación, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una proteína y después esta es fosforilada, entonces esta misma proteína, por acción de posiblemente una catálisis, va a ser fosforilada y por lo tanto se va a transformación de una variable en otra variable, ¿ok? Otro ejemplo podría ser, en el mismo ejemplo de las hormigas, ¿sí? Estas podrían ser las hormigas afuera de la caja y estas las hormigas adentro de la caja. Aquí una cosa importante, y aquí empiezan a ver, o sea, en realidad aquí la diferencia es que tenemos unas flechas que nos dan una direccionalidad. La direccionalidad lo que nos dice es donde entra la flecha, el nodo o la variable a la que la flecha va a entrar, significa que esta variable va a ser afectada. Sí ven mi cursor, ¿verdad? Es que Sí. Ah, ok, perfecto. Es que estaba confiando en eso y no estaba seguro si se veía. Va a ser afectada positivamente por la flecha que entra a esta variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, obviamente, si Y es mi variable, entonces la reacción de degradación es una flecha que sale de Y, va a afectar negativamente a esta variable de estado. Mientras que una reacción de producción, ¿no? La flecha entra a mi variable de estado, la va a afectar positivamente, ¿sí? Entonces, aquí ya sabemos que, pues esto en algún lugar va a tener que ir un signo menos y aquí en algún lugar un signo más. Cuando empezamos a construir ya sistemas de ecuaciones diferenciales, en este caso el plural más pequeño, que son 2, entonces esta flecha va a afectar negativamente a esta variable y, pero positivamente a esta variable y, j. Y está tan pequeño que se ve, pero se supone que una es y otra es j. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo pues ya estamos juntando todos los elementos o bloques que necesitamos, ¿no? Tenemos las variables, las reacciones, y ya desde el dibujito, o sea, no hemos escrito ni una sola ecuación, ya sabemos cuáles son los procesos que van a afectar los diferentes elementos de un sistema biológico y si los van a afectar positiva o negativamente, ¿sí? Bien, entonces, luego también, bueno, por último, a veces podemos tener, digo, puede haber muchas más reacciones. Esto es como un intento de listar aquellas que son las esenciales. En sistemas biológicos también muchas veces tenemos procesos de, por ejemplo, dimerización, donde tenemos dos o más moléculas o dos o más entes biológicos que juntos, al juntarse en una reacción de juntarse, por ejemplo, dimerización, van a formar una tercera molécula, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podría ser en el ejemplo de compuertas lógicas, ¿sí? Algo que podríamos pensar, esto por ejemplo, supongamos que es un factor de transcripción, este es un promotor y esto es el factor de transcripción asociado al promotor, ¿sí? Otro ejemplo podría ser, bueno, podríamos pensar en algún ejemplo más ecológico, no sé, quizás alguna relación de simbiosis, alguna cuestión así, ¿no? Entonces, ahora lo último que nos falta explicar es cuáles son las modulaciones. Y aquí entra esta parte preciosa de la biología de sistemas, en la que nos enfocamos en los mecanismos regulatorios. Porque hasta ahora, pues, como que todo esto, sí, como, pues bueno, esto se degrada, esto se produce, esto se transforma. Y luego, ¿dónde entra la regulación? Pues la regulación entra en esta parte que son las modulaciones. Yo, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo de transformación, hablábamos de que, por ejemplo, tenemos una proteína
que se va a fosforilar. Muchas veces esto sucede por acción de una enzima que va a catalizar, o sea, que va a favorecer esta reacción. O incluso podríamos tener algún inhibidor en el que, pues, en vez de que se favorezca, se inhiban estas reacciones. Entonces, esto lo representamos en nuestra notación gráfica por medio de modulaciones, que básicamente son flechas que en vez de que entren... perdón. Disculpen. Entonces, estas modulaciones las vamos a representar como flechas que entran a flechas. Si se fijan la diferencia, o sea, esta flecha, por ejemplo, sale de va de una variable a otra variable, mientras que esta flecha sale de una variable o de una constante y entra a una flecha. Entonces, eso es bien importante porque eso significa que cuando tenemos una modulación, esto no va a afectar, no se consume en estas reacciones. Entonces, otra vez, esto lo vamos a ir viendo con todavía más cuidado más adelante. Ahora, ya nada más nos falta decir qué son estos símbolos tan extraños. Acuérdense que cuando nosotros hacemos modelos matemáticos de sistemas biológicos, básicamente lo que estamos haciendo, y por eso me gusta el ejemplo de la cajita con hormigas, aunque sea un poco cruel el experimento mental, lo que hacemos es delimitar la parcelita del universo que vamos a representar. Nunca vamos a representar todo el sistema biológico. Entonces, cuando nosotros ponemos este tipo de símbolos, lo que representa es, bueno, pues si por ejemplo esta molécula es una proteína y cuando se degrada se descompone en aminoácidos, pues no nos interesan esos aminoácidos, entonces simplemente salen de nuestro sistema, ¿sí? O aquí, por ejemplo, si tenemos una reacción de producción o por ejemplo, inmigración de aves a una isla, quizás solamente me interesan las aves que están en la isla que me interesa, pero no me interesa cuántas aves hay en el resto del mundo, ¿sí? Entonces, estos símbolos que representan fuentes o pozos, fuente o pozo se refiere a relativo al sistema que estoy modelando, o sea, es aquello que está afuera de mi sistema y que no me interesa representar de forma explícita por medio de ecuaciones. Soy Alberto. Sí. Entonces, con estos elementos podemos empezar a construir una red, que es la red, una red de ejemplo que vamos a ir viendo. Es una red un poco aburrida, pero la vamos a ir viendo a lo largo del curso, porque pues justamente ejemplifica todos estos procesos de los que estamos platicando, ¿no? Entonces, esto es un sistema que comprende cuántas variables. ¿Quién me dice? ¿Cuántas variables hay en este sistema biológico? ¿Cinco? No. No, perdón. Es que esos son los que decía que modulaban, ¿no? Exactamente. Entonces serían 3. Son 3 variables. Fíjense, variables se refiere necesariamente a variables, bueno, más bien, cuando decimos variables nos referimos a variables dinámicas. En otras palabras, variables cuya concentración cambia en el tiempo. Y si cambia en el tiempo, es que va a haber un proceso o algunos procesos que van a afectar ese cambio. Y en nuestra notación gráfica, pues esos procesos van a estar representados por flechas. Entonces aquí, pues además, yo representé las variables en círculos y a los moduladores que no van a cambiar en este caso con cuadrados, pero incluso si todo fuera circulitos, o si ni siquiera le hubiera puesto ningún símbolo, ustedes ya podrían saber
que las variables son solamente estas tres, porque son los únicos elementos en el sistema que tienen flechas que entran o que salen de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son, lo que representan son los procesos que van a afectar la tasa de cambio de mi variable de estado. Y aquí realmente me encantaría tener un pizarrón paralelamente, pero bueno, no sé bien cómo hacerlo. Tal vez con... Ahí está. Es que... pueden ver las dos. ¿Pueden ver el pizarrón y la presentación ahora? No, ¿verdad? Solo el pizarrón. Solo el pizarrón. Maldición. Bueno, de modo. Entonces, ok, con el ejemplo del pizarrón. Por ejemplo, con el ejemplo de este ácido que comentaba su compañero, pues sabemos que esto es una variable del sistema, ¿sí? O sea, va a cambiar en el tiempo. Si vamos a escribir una ecuación dinámica, o sea, una función que me diga cuál va a ser la tasa de cambio de esta variable. Y esta ecuación la voy a construir representando estas dos flechas, ¿sí? Entonces, si esta, por ejemplo, que no tiene ninguna flecha que entra y una flecha que sale, o sea, no tiene, tiene una flecha, pero esta flecha lo que afecta es otra flecha, entonces ya dijimos que eso no va a afectar su dinámica. Entonces, pues si nosotros dijéramos, pues ¿cuál es la tasa de cambio de E? Pues no tengo nada que ponerle aquí, ¿no? O sea, no hay flechas, o sea, no hay nada. O sea, por ejemplo, aquí tengo esta y esta, pues ya sea, pues es más RP menos RD. Fantástico. Pero aquí, pues no le pongo nada, pues le voy a poner un 0, ¿no? O sea, si no le pongo nada, pues le pongo un 0. Entonces, si le pongo un 0, disculpe. Entonces, aquí, por ejemplo, como no hay ninguna reacción que entra o sale, pues podemos decir que la derivada de E va a ser 0. Y cuando decimos que la derivada de una, pues sí, de E es 0, ¿qué estoy diciendo sobre que cambia o que no cambia? Que no cambia, sería una constante, ¿no? Exactamente. Entonces, como no cambia, pues no es una variable dinámica, ¿sí? O sea, variable dinámica es que cambia dinámicamente. Entonces, ya desde ahí, fíjense, están ya empezando a intuir o tener todos los elementos esenciales para construir su sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, nos va a interesar representar por medio de un sistema de ecuaciones diferenciales aquellas variables que son dinámicas, es decir, que cambian en el tiempo, y esto gráficamente corresponde a que son afectados por mis reacciones. Entonces, ahora sí, regresamos a yo tenía una pregunta ahorita de el modelo de la presentación. Adelante, por favor. Las flechas negras que salen de R3, ¿la dirección sí es correcta? Porque Sí. parece que todas salen de ahí. Esa es una muy buena pregunta. Es que de hecho aquí fue mi flojera de notación, porque realmente estos deberían ser dos flechas. Esto lo que representa es una reacción reversible. Entonces, básicamente esto lo que nos dice es que X y Y se pueden transformar en XY. Entonces, es una dimerización, por eso dim de dimerización, pero además que X y Y se pueden segregar nuevamente o se pueden separar de regreso en X y Y, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, pues sí es posible que dos personas se casen, pero es igualmente posible que se divorcien. Y no quiero ser pesimista, pero así es la vida. Entonces, esto es lo que representan estas flechas que van en dos direcciones. Es una reacción reversible,
y por lo tanto, cuando va de un lado, pues va a afectar positivamente, y cuando a una de las variables, y cuando va del otro, la va a afectar negativamente, ¿correcto? Pero sí, muy buena observación. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, ya tenemos tres variables en nuestro sistema. ¿Y cuántas reacciones tenemos? Quinta, hay 2 respuestas correctas. Sí. 3, aunque, como bien acaba de observar Héctor, esta tercera reacción, en realidad son 2 reacciones, o sea, si somos estrictos sería la reacción de ida y la reacción de regreso, ¿no? Entonces fue mi flojera de notación, me disculpo por eso, o sea, normalmente sí sería mejor representarlo en 2 conjuntos de fechas. Entonces, ya que tenemos esto, construir nuestro sistema de ecuaciones es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer, bueno, ahorita lo vamos a ver, antes de eso quiero poner otro ejemplo, es un ejemplo que seguramente han visto alguna vez en su vida, que es este ejemplo de Lotka-Volterra. Entonces, si se fijan, es una notación muy similar. Tenemos, por ejemplo, estos que son linces, ¿no? Y estos globos o algo así. Entonces, estos o alces, o bueno, estos animales, estas presas, van a tener una tasa de producción, que se fijan es una flecha que sale de esta variable y entra a esta misma variable porque se necesitan estos animales para que se puedan reproducir. Entonces, tenemos también una tasa de muerte. Si se fijan aquí, esta tasa de muerte es inducida por el depredador, ¿sí? O sea, entre más depredador haya, más van a morir. Esto es lo que esta modulación aquí representa. Y luego tenemos el nacimiento o la reproducción de la presa, que a su vez es modulada positivamente del depredador, por la presa, porque entre más presas haya, más pueden comer y más se pueden reproducir. Y luego tenemos una tasa de muerte del depredador. Entonces, hasta ahora solo lo único que quiero es que se fijen en la notación, y de hecho, la práctica de mañana se refiere a que ustedes empiecen a construir gráficamente modelos de este estilo, ¿sí? Entonces, tómense el modelo de su preferencia o el sistema biológico de su preferencia, de a lo más 3 variables, ¿sí? O sea, podría ser algo como esto, que es un sistema biomolecular, porque pues tenemos la producción de X, la degradación de X y la dimerización de X reversible de X y Y. Esto es fácil pensarlo como un sistema bioquímico, o también pueden pensar en algo un poco más ecológico. Lo primero que quiero que hagan mañana en la práctica, de hecho esto sí, bueno, pueden empezar a pensarlo en casa y a la hora de la práctica discutirlo con nosotros, que justamente empiecen a hacer este dibujito, ¿sí? Entonces piensen en un sistema de su preferencia, un sistema biológico, y empiecen a representarlo con esta notación gráfica. Y vamos a ver más adelante, porque mañana quizás mismo, y tengo que hablar con Eliezer, pero yo creo que mañana mismo, cómo vamos a pasar de esta notación gráfica a un sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora, aquí quiero decir 2 cosas. La primera es que la traducción, lo esencial es que hagan este dibujo bien hecho, o sea, que realmente se esmeren en pensar cuáles son los procesos que afectan positiva o negativamente cada una de las variables de su sistema, y cuántas variables hay y y si hay algún modulador presente. Ya que tengamos esto, el siguiente paso, que es la construcción de un sistema de ecuaciones diferenciales,
es tan directo que incluso hay software con el que se puede hacer de forma automática. No lo vamos a utilizar aquí porque quiero que ustedes lo aprendan a construirlo, pero se los digo para que vean lo importante de este tipo de notación gráfica. Entonces, para mañana, por favor, o sea, no, esta vez no van a encontrar una práctica en GitHub, más bien lo que quiero es que por favor individualmente o en parejas, como ustedes quieran, ya saben que si quieren trabajar entre 6, por mí perfecto, idealmente hagan equipos interdisciplinarios, eso va a ser algo que les vamos a estar diciendo una y otra vez, que fomentamos la colaboración interdisciplinaria y eso empieza desde ustedes que están en licenciatura, aprovechen que están en Facultad de Ciencias y que hay gente de todo tipo de disciplinas, entonces trabajen en equipo. Entonces, su primer ejercicio, la primera práctica de este módulo va a ser que se pongan a dibujar, ¿sí? Que para mañana, por favor, traigan una o un par de propuestas dependiendo de cuántos equipos hagan, de este tipo de dibujitos. Póngale nombre y apellido a las variables que representen algo, algún sistema que sea de interés para ustedes. Póngale nombre y apellido a las reacciones y póngale nombre y apellido a los moduladores. Y quiero que pues identifiquen bien cuántas variables dinámicas hay en nuestro sistema y cuántos procesos y reacciones hay en nuestro sistema. Y también si consideran que hay, por ejemplo, fuentes o pozos, por ejemplo, el ejemplo de las aves, ¿no? Si no nos interesa hacia dónde se van una vez que salieron de la isla, también representarlo. ¿Alguna duda del ejercicio, de la tarea? Práctica 1 de este módulo. Hablen ahora. ¿Todo claro?